No fue una explosión, no fue un ataque, no fue un misil lanzado en la madrugada. Fue una frase. Una declaración atribuida a círculos de poder en Estados Unidos sacudió silenciosamente a la diplomacia mundial. Si Donald Trump fuera asesinado, el gobierno estadounidense tendría libertad total para aniquilar a Irán. No se trataba de una advertencia común. No hablaba de represalias proporcionales. No hablaba de sanciones, ni de tribunales internacionales, ni de negociación. Hablaba de destrucción total. Hablaba de borrar a una nación del mapa. Y cuando una potencia militar introduce públicamente ese tipo de lenguaje, el mundo entra en una zona peligrosa. Porque las guerras modernas no comienzan con disparos. Comienzan cuando ciertas palabras dejan de ser impensables. Desde ese momento, la tensión entre Estados Unidos e Irán dejó de ser un conflicto lejano o abstracto. Pasó a convertirse en una amenaza concreta, cargada de simbolismo, miedo y cálculo político. Pero esta historia no comienza con esa frase. Esa frase es solo la chispa. El terreno ya estaba seco. Durante años, Washington y Teherán han vivido en un estado de confrontación permanente. Sanciones económicas asfixiantes, sabotajes encubiertos, ataques indirectos, ciberoperaciones, amenazas cruzadas y guerras por intermediarios en Medio Oriente. Nunca paz, nunca guerra abierta. Hasta ahora. En los últimos meses, algo cambió. El tono se volvió más duro, las advertencias más explícitas, las líneas rojas más borrosas. Y lo más inquietante, la posibilidad de una escalada dejó de ser descartada incluso por analistas moderados. Mientras tanto, dentro de Irán, el país ardía por dentro. Protestas masivas sacudieron ciudades enteras. Mujeres, jóvenes y trabajadores salieron a las calles exigiendo libertad, dignidad y un futuro distinto. La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Represión, detenciones masivas, censura total de Internet y el uso sistemático de la fuerza letal. Aquí aparece una paradoja peligrosa. Un Estado que se declara soberano frente al mundo, pero que necesita silenciar a su propio pueblo para sobrevivir. Y es en ese punto donde los conflictos internos y las amenazas externas comienzan a alimentarse entre sí. Porque la historia demuestra algo incómodo. Los regímenes bajo presión interna suelen buscar enemigos externos para consolidar el control. Mientras las cámaras del mundo miraban portaaviones y declaraciones desde Washington, dentro de Irán se libraba otra batalla, silenciosa, sangrienta y decisiva. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder abiertamente. ¿Estamos viendo solo retórica agresiva o los primeros pasos hacia un conflicto que nadie podrá detener? Para entender por qué la tensión con Estados Unidos alcanzó este nivel, hay que mirar primero hacia adentro de Irán. Porque ninguna crisis externa se explica sin observar lo que ocurre dentro de sus fronteras. En los últimos meses, Irán ha vivido una de las oleadas de protestas más grandes de su historia reciente. No se trató de una manifestación aislada ni de un reclamo puntual. Fue un estallido social profundo, transversal, que involucró a jóvenes, mujeres, trabajadores, estudiantes y hasta sectores tradicionalmente silenciosos. Las demandas eran claras: libertad personal, derechos básicos, fin de la represión y un futuro sin miedo. La respuesta del Estado fue inmediata y extrema. Fuerzas de seguridad desplegadas en las calles, uso de munición real, detenciones masivas sin debido proceso, juicios acelerados, ejecuciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Pero quizás el arma más poderosa no fue el fusil, sino el silencio impuesto. El régimen iraní bloqueó Internet de forma sistemática, redes sociales cerradas, comunicaciones interrumpidas, información controlada. En pleno siglo XXI, millones de personas quedaron desconectadas del mundo para que el mundo no viera lo que estaba ocurriendo.
Aquí es donde el concepto de soberanía comienza a deformarse. Oficialmente, el gobierno iraní justifica estas acciones como defensa de la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera, pero en la práctica, la soberanía se usa como argumento para justificar la supresión de libertades internas. Y esta distinción es clave, porque soberanía no significa poder absoluto del Estado sobre su población, significa autodeterminación del pueblo. Cuando un gobierno necesita vigilar, censurar y reprimir de forma constante para mantenerse, esa soberanía deja de ser un escudo legítimo y se convierte en una jaula. Este contexto interno importa, y mucho, porque explica el comportamiento externo del régimen. Un gobierno que se siente acorralado por su propio pueblo suele buscar cohesión a través del conflicto externo. El enemigo externo cumple una función política, distrae, unifica por miedo y justifica la militarización. Mientras las calles iraníes se llenaban de protestas, el discurso oficial endurecía su tono hacia Occidente. Estados Unidos volvía a presentarse como la encarnación del mal, el responsable de todos los males internos. No es una estrategia nueva, es una estrategia conocida. La historia demuestra que muchos conflictos internacionales se aceleran cuando un régimen atraviesa una crisis de legitimidad interna. La presión externa se convierte en una excusa perfecta para cerrar filas y eliminar disidencias bajo el argumento de seguridad nacional. Pero esta vez, el problema es que el adversario no es menor. Estados Unidos observa esta represión con atención, pero también con cálculo. Cada imagen filtrada, cada denuncia, cada ejecución denunciada aumenta la presión internacional y reduce el margen de maniobra diplomática. Y mientras tanto, el lenguaje se radicaliza en ambos lados. Irán acusa a Occidente de conspiración. Estados Unidos acusa al régimen de brutalidad sistemática. Las palabras se vuelven más duras, las líneas rojas más confusas. En este punto, la crisis deja de ser solo iraní. Se transforma en una variable peligrosa dentro de un tablero geopolítico mucho más grande. Porque cuando un régimen reprime hacia adentro y desafía hacia afuera al mismo tiempo, el riesgo de un error de cálculo se multiplica. Y en política internacional, los errores de cálculo no se corrigen con disculpas, se corrigen con consecuencias. La palabra soberanía es una de las más repetidas en esta crisis. Irán la invoca, Estados Unidos la discute, Europa la matiza, pero muy pocos explican qué significa realmente. En el discurso oficial iraní, la soberanía aparece como un muro, un argumento absoluto para rechazar sanciones, críticas, investigaciones internacionales o cualquier tipo de presión externa. Todo se resume en una frase: nadie tiene derecho a interferir en nuestros asuntos internos. Pero aquí surge una pregunta incómoda e innecesaria. ¿La soberanía pertenece al Estado o al pueblo? En su sentido más profundo, la soberanía no nace del poder militar ni del control territorial. Nace del consentimiento, de la capacidad de una sociedad de decidir su rumbo sin miedo, sin coerción y sin violencia sistemática. Cuando un gobierno necesita tanques, censura y ejecuciones para mantenerse, algo fundamental se ha roto. Irán es un ejemplo extremo de esta tensión. Formalmente es un Estado soberano. En la práctica es un país donde millones de ciudadanos viven bajo vigilancia constante, sin libertad de expresión, sin libertad política real y con castigos severos por desafiar al poder. Y esto no es un detalle moral, es un factor geopolítico, porque los regímenes que gobiernan mediante el miedo tienden a comportarse de forma más agresiva hacia el exterior, no por fortaleza, sino por fragilidad. El enemigo externo se convierte en una herramienta de control interno. Aquí es donde la crisis deja de ser solo iraní. Cuando Teherán responde a críticas internacionales acusando conspiraciones occidentales, no solo está defendiendo su soberanía, está construyendo un relato de asedio permanente,
un relato donde cualquier disidente interno puede ser presentado como traidor, agente extranjero o amenaza a la nación. Este mecanismo es peligroso porque elimina zonas grises. Todo se vuelve binario, patriotas o enemigos, orden o caos, Estado o destrucción. Estados Unidos entiende esta dinámica, pero su respuesta no es inocente. Desde Washington la narrativa es distinta, pero igual de calculada. Se habla de derechos humanos, de estabilidad regional, de amenazas globales, pero también se habla de disuasión, fuerza y líneas rojas. Cuando funcionarios estadounidenses permiten que se filtre la idea de una represalia total, incluso de la aniquilación de un Estado, el mensaje no va dirigido solo a Irán, va dirigido al mundo. Es una demostración de poder, una advertencia extrema, un recordatorio de quién tiene la capacidad de escalar más rápido. Aquí ocurre algo clave. Ambos lados usan la palabra soberanía para justificar acciones opuestas, pero ambos reducen el espacio para soluciones intermedias. Irán la usa para blindarse frente a cualquier crítica, incluso cuando reprime brutalmente a su población. Estados Unidos la relativiza cuando considera que un régimen soberano se convierte en una amenaza. El resultado es un choque de legitimidades. Y en ese choque, los ciudadanos comunes quedan atrapados en el medio. Para el pueblo iraní, esta disputa no es teórica. Cada escalada externa fortalece al ala más dura del régimen. Cada amenaza extranjera debilita a los sectores que piden reformas. Cada sanción se traduce en más pobreza, más control y menos margen de protesta. Por eso hablar de soberanía sin hablar de libertad es una trampa. Un país puede resistir presiones externas y al mismo tiempo perder la confianza de su propia gente. Cuando eso ocurre, la soberanía deja de ser un escudo legítimo y se transforma en una excusa para la opresión. Y es justamente en ese punto donde los conflictos internacionales se vuelven más probables, porque un régimen que se siente cuestionado por dentro y amenazado por fuera comienza a tomar decisiones defensivas que parecen ofensivas para el resto del mundo. La historia está llena de ejemplos donde la soberanía mal entendida no evitó guerras, las aceleró. Y en el caso de Irán, esta tensión entre poder, control y legitimidad interna es uno de los factores más subestimados, pero más peligrosos de toda la crisis. Porque cuando la soberanía deja de proteger a la gente y el poder se convierte en un fin en sí mismo, el camino hacia el conflicto se vuelve mucho más corto. En geopolítica, hay una regla que se repite desde hace siglos. Cuando los ejércitos empiezan a moverse, no lo hacen para enviar mensajes simbólicos, lo hacen porque alguien considera que el riesgo de no estar preparado es mayor que el costo de provocar. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Estados Unidos no ha declarado la guerra a Irán, pero ha comenzado a actuar como si una escalada fuera una posibilidad real. Portaaviones desplazándose hacia zonas estratégicas del Golfo Pérsico, refuerzo de bases militares en Medio Oriente, incremento de patrullas aéreas, coordinación visible con aliados regionales. Estos movimientos no son improvisados ni casuales, son caros, complejos y políticamente sensibles. Ningún gobierno democrático despliega este nivel de fuerza solo para asustar. Aquí aparece un concepto clave: disuasión. La disuasión no consiste en atacar, sino en convencer al adversario de que el costo de atacar será inaceptable. Pero para que funcione, debe ser creíble, y para ser creíble, debe mostrarse. Estados Unidos está mostrando que tiene opciones militares listas. Irán está mostrando que no retrocederá bajo amenaza. Y cuando ambos lados creen que ceder es sinónimo de debilidad, el margen de error se reduce peligrosamente. Las declaraciones públicas se endurecieron en paralelo a los movimientos militares. Ya no se habla solo de preocupación o advertencias, se habla de consecuencias devastadoras, de respuestas totales, de escenarios extremos. Aquí es donde entra la famosa frase atribuida a círculos cercanos a Trump, la idea de que si algo le sucediera a él, Estados Unidos tendría carta blanca para aniquilar a Irán.
Independientemente de si esa frase fue pronunciada de forma exacta o filtrada estratégicamente, su impacto fue real, porque en política internacional lo que importa no es solo lo que se dice, sino lo que el otro cree que estás dispuesto a hacer. Irán interpretó ese mensaje como una amenaza existencial, no como una advertencia diplomática, no como presión política, como una señal de que su supervivencia podría estar en juego. La respuesta iraní fue inmediata y predecible. Advertencias de guerra total, declaraciones de que cualquier ataque sería respondido sin límites y mensajes dirigidos tanto a Washington como a sus aliados. Aquí ocurre algo fundamental. El lenguaje comienza a normalizar lo impensable. Cuando líderes hablan de destrucción total, de aniquilación o de guerra absoluta, están preparando psicológicamente a sus sociedades para escenarios extremos. No para mañana necesariamente, pero sí para que, si ocurre, no resulte inconcebible. Esto es exactamente lo que ocurrió antes de muchos conflictos históricos. Primero, el lenguaje se radicaliza, luego los movimientos se intensifican. Finalmente, un incidente, muchas veces no planeado, enciende la mecha. Y los incidentes abundan en esta región. Drones derribados, buques hostigados, milicias aliadas actuando por cuenta propia, errores de cálculo en zonas saturadas de armas. El Golfo Pérsico no es un tablero vacío, es uno de los espacios más militarizados del planeta. Cada radar encendido, cada misil apuntado, cada avión en patrulla, aumenta la posibilidad de una colisión no deseada. Aquí está el verdadero peligro. No que alguien quiera una guerra total, sino que nadie esté dispuesto a parecer débil. Estados Unidos teme que no responder sea interpretado como pérdida de liderazgo global. Irán teme que retroceder sea visto como rendición interna. Ambos lados están atrapados en una lógica donde la prudencia se confunde con debilidad y la escalada se presenta como firmeza. Y mientras los analistas discuten probabilidades, los militares se preparan para escenarios concretos, porque a este nivel de tensión, la planificación no es opcional, es obligatoria. La pregunta ya no es si hay movimientos militares, eso es un hecho. La pregunta es si estos movimientos están logrando contener la crisis, o si por el contrario, están empujando a todos hacia un punto donde un solo error bastará para desatar algo mucho más grande. Mientras Estados Unidos e Irán elevan el tono y mueven piezas militares, gran parte del mundo adopta una postura más discreta. No por indiferencia, sino por temor. Porque cuando las grandes potencias entran en una espiral de amenazas, los actores intermedios entienden que cualquier palabra mal colocada puede tener consecuencias reales. América Latina es un ejemplo claro de esta cautela. Brasil, Argentina y México no han salido a respaldar abiertamente ni a Washington ni a Teherán. Sus discursos se mantienen en una zona cuidadosamente ambigua, llamados al diálogo, rechazo a la violencia, defensa del derecho internacional y preocupación por la estabilidad global. Este silencio no es neutralidad ingenua, es cálculo político. Brasil, como potencia regional, sabe que un conflicto en Medio Oriente impactaría directamente en los precios de la energía, en el comercio global y en la estabilidad económica interna. Su diplomacia apuesta por evitar alineamientos que puedan cerrar puertas o generar represalias indirectas. Argentina observa desde una posición aún más frágil. Con una economía tensionada y una dependencia alta de mercados externos, cualquier escalada global representa un riesgo inmediato. Tomar partido en un conflicto entre potencias sería un lujo que no puede permitirse. México, históricamente defensor del principio de no intervención, insiste en soluciones diplomáticas y evita discursos confrontativos, no por simpatía con el régimen iraní, sino por una tradición diplomática que prioriza la estabilidad sobre la confrontación. En conjunto, América Latina entiende algo fundamental. Cuando las potencias chocan, los países periféricos pagan el costo sin haber tomado decisiones. Europa, por su parte, se mueve en una contradicción constante. Por un lado, denuncia la represión interna en Irán
y expresa preocupación por las violaciones de derechos humanos. Por otro, teme profundamente una guerra que desestabilice aún más un continente ya golpeado por crisis energéticas, migratorias y económicas. Para Europa, un conflicto abierto significaría aumento del precio del petróleo, nuevas olas migratorias, presión política interna y una dependencia aún mayor de decisiones tomadas fuera del continente. Por eso su estrategia se centra en contener, enfriar y ganar tiempo. Pero hay un actor que observa esta crisis desde una lógica completamente distinta: Israel. Para Israel, Irán no es solo un problema diplomático, ni una cuestión retórica. Es una amenaza estratégica de largo plazo. Un régimen que en múltiples ocasiones ha declarado su hostilidad abierta y ha apoyado a actores armados hostiles en la región. Desde la perspectiva israelí, la pregunta no es si Irán representa un riesgo. Eso ya está asumido. La verdadera pregunta es cuándo ese riesgo se vuelve inaceptable. Por eso Israel no habla con el mismo lenguaje que Europa. No insiste en comunicados moderados ni en llamados abstractos al diálogo. Se prepara, observa, calcula. Y esta diferencia de posturas introduce una variable extremadamente peligrosa: la posibilidad de acciones unilaterales. Si Israel percibe que Irán cruza una línea crítica, ya sea militar, nuclear o estratégica, podría actuar sin esperar consenso internacional. Y cualquier acción de ese tipo arrastraría inevitablemente a Estados Unidos al conflicto, quiera o no. Aquí el tablero se vuelve aún más complejo. Estados Unidos intenta mantener el control de la escalada. Europa intenta evitarla. América Latina intenta no quedar atrapada. Israel se prepara para escenarios donde la espera no es una opción. Mientras tanto, Irán observa este panorama con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, porque aunque proyecta fortaleza hacia afuera, sabe que internamente enfrenta una presión social que no desapareció, solo fue contenida por la fuerza. Y este es el punto donde todas las piezas se conectan. La represión interna debilita la legitimidad del régimen. Las amenazas externas fortalecen al ala más dura del poder. El silencio de muchos actores no enfría el conflicto, solo lo posterga. El mundo no está dividido entre quienes quieren la guerra y quienes quieren la paz. Está dividido entre quienes creen que el conflicto puede gestionarse y quienes temen que ya esté fuera de control. Y cuando tantos actores importantes miran la misma crisis desde miedos distintos, el resultado rara vez es estabilidad. Porque en geopolítica, el silencio no siempre es prudencia. A veces es el sonido previo a una tormenta. La mayoría de las guerras no comienzan porque alguien las desea abiertamente. Comienzan porque alguien calcula mal. Y en la crisis entre Estados Unidos e Irán, el riesgo principal no es una decisión consciente de ir a la guerra. El verdadero peligro es la acumulación de amenazas, movimientos militares y discursos extremos que reducen el margen para corregir errores. Hoy, ambos lados operan bajo una lógica similar: mostrar firmeza para no parecer débiles. Estados Unidos teme que cualquier señal de moderación sea interpretada como pérdida de liderazgo global. En un mundo cada vez más fragmentado, Washington sabe que cada movimiento es observado por aliados y rivales por igual. Retroceder frente a Irán no sería visto solo como un gesto diplomático, sino como un precedente. Irán, por su parte, enfrenta una presión distinta pero igual de intensa. Un régimen que reprime duramente hacia adentro no puede permitirse aparentar debilidad hacia afuera. Ceder ante amenazas externas sería leído internamente como una señal de fragilidad, algo extremadamente peligroso para su supervivencia política. Este choque de percepciones crea una dinámica explosiva. Ambos creen que están actuando de forma defensiva. Ambos creen que el otro entiende el mensaje. Y ambos subestiman la posibilidad de que una acción limitada sea interpretada como un acto de guerra. Aquí entran los escenarios reales. El primero, y más probable, es una escalada indirecta.
ataques a través de milicias aliadas, sabotaje encubierto, ciberataques, hostigamiento naval o incidentes en zonas grises donde la autoría es deliberadamente ambigua. Este tipo de conflicto permite a los actores negar responsabilidad directa, pero acumula tensión hasta un punto crítico. El segundo escenario es un incidente militar no planificado, un dron derribado, un buque alcanzado por error, un ataque mal atribuido. En una región saturada de armas y fuerzas armadas en alerta, estos errores no son hipotéticos, son estadísticamente probables. El tercer escenario es una acción preventiva. Si uno de los actores concluye que el otro está a punto de cruzar una línea estratégica, real o percibida, podría optar por golpear primero. Este tipo de decisión suele justificarse como defensa, pero casi siempre desencadena respuestas en cadena. El cuarto escenario, menos probable pero más devastador, es un conflicto directo limitado entre Estados Unidos e Irán. No una invasión total, sino ataques selectivos, bombardeos puntuales o enfrentamientos navales. Aunque limitado, en teoría, este tipo de choque tiene un enorme potencial de expansión regional. Lo inquietante es que ninguno de estos escenarios requiere una declaración formal de guerra, requieren solo una secuencia de malas decisiones. Las amenazas públicas juegan un papel central aquí. Cuando líderes hablan de aniquilación, respuesta total o guerra absoluta, no solo intimidan al adversario, se atan las manos a sí mismos. Porque una vez pronunciadas esas palabras, retroceder se vuelve políticamente costoso. Las expectativas crean trampas, y las expectativas crean trampas. Si un líder promete una respuesta devastadora y luego no actúa, pierde credibilidad. Si actúa, puede desatar una escalada que ya no controla. Este dilema es uno de los más peligrosos en política internacional. Mientras tanto, las poblaciones civiles quedan atrapadas en una narrativa que no controlan. En Irán, cualquier escalada externa fortalece a los sectores más duros del régimen. En Estados Unidos, cualquier provocación se convierte en argumento para una respuesta contundente. El espacio para la diplomacia se achica no porque falten canales, sino porque sobran discursos inflamatorios. Y aquí aparece un elemento final que suele subestimarse: el tiempo. Cuanto más se prolonga una crisis sin resolución clara, más normalizada se vuelve la tensión. Lo que hoy parece excepcional, mañana se convierte en rutina. Y cuando la rutina es la confrontación, el umbral para la violencia baja peligrosamente. La historia demuestra que los conflictos más destructivos no surgieron de planes perfectamente diseñados, sino de cadenas de decisiones tomadas bajo presión, orgullo y miedo. En este momento, Estados Unidos e Irán caminan exactamente sobre ese terreno. No hacia una guerra inevitable, pero sí hacia un punto donde evitarla requiere más inteligencia que fuerza. Y cuando la política se llena de amenazas y la diplomacia pierde espacio, el margen para la inteligencia estratégica se vuelve cada vez más estrecho. Cuando una crisis alcanza este nivel de tensión, el mayor error es imaginar que solo existen dos caminos: paz o guerra. La realidad es mucho más compleja, más lenta y muchas veces más peligrosa. Estados Unidos e Irán no están corriendo hacia una guerra total como en una película. Están avanzando por un terreno gris, lleno de señales ambiguas, amenazas calculadas y movimientos diseñados para presionar sin cruzar el punto de no retorno. El problema es que ese punto no siempre es visible. Hoy el escenario más probable no es una invasión ni un bombardeo masivo inmediato. Es una crisis prolongada, donde la tensión se mantiene alta durante meses, incluso años, sin una resolución clara. Y este tipo de crisis suele ser más inestable que una guerra declarada, porque nadie sabe exactamente cuáles son las reglas. En este contexto, la contención no significa calma, significa fricción constante. Estados Unidos busca algo muy específico: que Irán entienda que ciertos límites no pueden cruzarse,
pero sin verse obligado a iniciar un conflicto directo que sería costoso, impopular y regionalmente explosivo. Washington quiere disuadir, no ocupar. Irán, por su parte, busca sobrevivir, no solo como Estado, sino como régimen. Necesita demostrar fuerza hacia afuera para no perder control hacia adentro, pero también sabe que una guerra directa con Estados Unidos sería devastadora. Aquí aparece una contradicción clave. Ambos saben que la guerra total sería un desastre, pero ambos creen que ceder sería peor. Por eso, el juego real se desarrolla en zonas intermedias. Ataques indirectos, acciones encubiertas, demostraciones de fuerza cuidadosamente limitadas, lenguaje agresivo sin acción inmediata. Este tipo de dinámica genera una ilusión peligrosa, la sensación de control. Los actores creen que pueden manejar la escalada, medir cada paso, calcular cada reacción. La historia demuestra que esta confianza suele ser exagerada, porque basta una variable fuera de control. Un ataque de una milicia que nadie reconoce oficialmente, un error de interpretación en una base militar, una provocación interna usada como excusa externa, un atentado que obliga a responder para no perder credibilidad. Y cuando la credibilidad se vuelve más importante que la estabilidad, la lógica cambia. Otro factor clave es la política interna. En Estados Unidos, cualquier presidente enfrenta presión doméstica para no parecer débil. En Irán, cualquier señal de concesión puede ser leída como traición por los sectores más radicales del poder. Esto significa que muchas decisiones no se toman pensando en el adversario, sino en la audiencia interna. La política exterior se convierte en política interna amplificada. Mientras tanto, la población civil tanto en Irán como en la región queda completamente fuera de la ecuación. No decide, no vota, no influye, solo soporta las consecuencias. Aquí es donde el discurso sobre soberanía vuelve a aparecer, pero desde otra perspectiva. Los estados reclaman soberanía para actuar, pero rara vez permiten que sus pueblos decidan si quieren vivir bajo una amenaza permanente de guerra. Y este punto es crucial para entender por qué la crisis no se resuelve fácilmente. Resolverla implicaría concesiones, y las concesiones en este clima se perciben como derrotas. Además, hay un factor externo que empuja hacia la prolongación de la tensión: el sistema internacional actual. Un mundo fragmentado, con múltiples polos de poder, donde cada crisis es observada como un precedente. Si Estados Unidos cede demasiado, otros actores tomarán nota. Si Irán resiste demasiado, otros regímenes imitarán la estrategia. Así, el conflicto deja de ser solo bilateral, se convierte en un mensaje global. La contención, entonces, no es un estado estable. Es un equilibrio frágil sostenido por amenazas creíbles y por la esperanza de que nadie cruce una línea invisible. Pero las líneas invisibles son, por definición, fáciles de cruzar. Por eso, el riesgo real no está en un anuncio formal de guerra, está en la normalización del enfrentamiento, en aceptar como rutina la idea de que una nación puede ser aniquilada en un discurso público, en aceptar que la represión interna y la escalada externa se alimenten mutuamente. Cuando eso ocurre, el mundo no avanza hacia la guerra de golpe, avanza hacia algo peor, una tensión permanente, donde cada día puede ser el día en que todo se rompa. Y en este punto, la pregunta clave no es qué quieren Estados Unidos o Irán. La pregunta es si el sistema internacional todavía tiene mecanismos suficientes para frenar una crisis que ya no se rige por la prudencia, sino por el miedo, el orgullo y la percepción de fuerza. Porque cuando esas variables dominan, la historia demuestra que la contención no dura para siempre. La historia demuestra algo incómodo. Las grandes catástrofes no suelen comenzar con una decisión clara y racional, sino con una acumulación de tensiones que nadie logra detener a tiempo. Hoy, el mundo no está oficialmente en guerra,
pero tampoco está en paz. Estados Unidos e Irán se encuentran atrapados en una dinámica peligrosa, donde las amenazas públicas, los movimientos militares y la represión interna se retroalimentan constantemente. Cada declaración extrema reduce el espacio para la diplomacia. Cada demostración de fuerza aumenta la presión para responder. Y cada día que pasa sin una salida clara normaliza un escenario que debería alarmar a todos. La idea de aniquilar a una nación, dicha en voz alta, repetida, discutida, no es solo retórica agresiva, es una señal de hasta dónde se ha degradado el lenguaje político internacional. Cuando palabras así dejan de ser impensables, las acciones extremas dejan de ser imposibles. Irán, por su parte, no es solo un actor desafiante en el tablero global, es un país profundamente fracturado por dentro, un régimen que reprime brutalmente a su propia población mientras se presenta como defensor absoluto de la soberanía. Y esa contradicción es uno de los motores más peligrosos de toda esta crisis. Porque la soberanía sin libertad no estabiliza, endurece. Un gobierno que necesita silenciar a su pueblo para sobrevivir no busca la paz, busca tiempo. Y cuando ese tiempo se compra a través del conflicto externo, el riesgo se multiplica. Estados Unidos, mientras tanto, enfrenta su propio dilema: mostrar firmeza para mantener credibilidad global sin cruzar una línea que desencadene una guerra regional de consecuencias imprevisibles. Pero la firmeza basada exclusivamente en amenazas tiene un límite, y ese límite aparece cuando el adversario deja de temer perder porque siente que ya no tiene nada que perder. Europa intenta contener, pero carece de poder real para imponer una solución. América Latina observa con cautela, consciente de que pagará costos sin decidir el rumbo. Israel se prepara para escenarios donde la espera no es una opción. Nadie controla completamente esta crisis, todos la influyen. Y ese es el verdadero peligro. No estamos frente a un conflicto clásico con reglas claras, tratados y líneas bien definidas. Estamos frente a una tensión moderna, fragmentada, donde errores pequeños pueden producir consecuencias enormes. Un ataque mal atribuido, un incidente no reconocido, una provocación usada como justificación. Así comienzan las guerras que nadie planeó. La pregunta final no es si Estados Unidos e Irán quieren la guerra. La pregunta es si el mundo aún tiene la capacidad de evitarla. Porque cuando la política se llena de orgullo, miedo y amenazas absolutas, la razón pierde espacio. Y cuando la razón retrocede, la historia avanza casi siempre hacia el mismo lugar. Este no es un conflicto lejano, no es un problema exclusivo de Medio Oriente. Es una advertencia global sobre cómo el poder, mal utilizado, puede arrastrar al mundo entero hacia escenarios que nadie podrá controlar después. Y entender eso, entender lo que realmente está ocurriendo, es el primer paso para no repetir los errores que ya costaron millones de vidas en el pasado. Si llegaste hasta aquí, no ignores este tema. La historia no se repite exactamente, pero rima. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta crisis puede contenerse o estamos viendo el inicio de algo mucho más grande? Suscríbete al canal para más análisis profundos, sin propaganda y sin simplificaciones. Activa la campana y dale like, porque entender el mundo nunca fue tan urgente como ahora. Nos vemos en el próximo video, porque lo que viene todavía no ha terminado de escribirse.